¿Qué tal, celtas? Tenemos nuevo vídeo de YouTube. ¿Y qué vamos a hacer en este vídeo? Pues vamos a buscar las localizaciones en el pueblo más guapo, en el pueblo más bonito de León. Se llama San Facundo y queda en el Bierzo Alto, en el Bierzo, ¿vale? Para ello vamos a contar con la magnífica presencia del alcalde, de Ricardo Vila, que nos va a ir explicando durante todo el camino, pues leyendas y lo que es cada cosa. Mirad, tenemos aquí, desde San Facundo parten, en este mural lo podéis ver, 9 rutas. Nosotros vamos a ir hasta el Pozo de las Ollas, y hay más o menos entre 5,5 y 6 kilómetros de ida y 6 de vuelta, ¿vale? Así que nada, contamos aquí con Ricardo, que nos va a ir explicando todo, y vamos a empezar a caminar. Venga, que nos queda un buen cacho por delante. Al Pozo de las Ollas, sitio muy mítico y muy celta. Mirad qué casas tan guapas hay, qué maravilla, cómo está todo cuidado, rehabilitado. Mirad el pajar este, qué forma tiene, tradicional, una pasada. Nos encontramos en un paraje llamado Fuente Ferruña, donde cuando se hizo el acceso para hacer la obra de la presa se dinamitó todo esto para ensanchar el camino. Aquí estaban en la piedra grabadas las manos de los moros y en esa pared había la esfinge de un caballo perfectamente dibujada. Era una auténtica preciosidad. Ya sabéis que la Fuente Ferruña, como nos comenta aquí Ricardo, es porque salía el agua como oxidada, ¿no? Como ferruñosa, que es en asturiano, ferruñoso es oxidado. Qué historia más guapa, ¿eh? Siempre hay historias muy celtas relacionadas con los moros, que siempre escondieron tesoros cuando fueron expulsados de aquí del norte, siempre fueron guardando tesoros, y hay muchas leyendas relacionadas con todo eso, y aquí, en San Facundo, como no puede ser de otra manera, hay una. Como veis, estamos ante una pared vertical impresionante llamada la Peña del Miel, que era donde en su día criaban las águilas, que afortunadamente todavía sí hay águila real en este valle, y hay veces que tenemos la gran suerte o el privilegio de poder visitarlas, de poder verlas cuando hacemos la ruta. La verdad es que es algo espectacular, os va a encantar. Esta es una de las localizaciones del videoclip. Aquí como el puente, mirad, aquí el río amasa un poco, no lleva tanta corriente, no tiene tanta piedra, y tenemos ahí a mi derecha el puente antiguo. Aquí va a haber dos hechiceras, no os voy a desvelar más, pero van a estar Nimue y Morgana por aquí. Otro de los iconos de la ruta, la Poza la Virgen, que tiene una gran historia. El camino también, o gran parte de él, lleno de hitos, que son estos montículos de piedra para que la gente, los caminantes, no se pierdan. En Asturias decimos en algunas zonas, sobre todo oriente, hitos, con la hacha estirada. Ahí hay más, por atrás. Y llegando en la ruta esta al Pozo de las Ollas, los parajes que nos encontramos, espectaculares. Mirad el río, una auténtica pasada. Ya veréis cuando lleguemos cómo os va a maravillar, Ricardo? Van a quedar completamente enamorados del paraje, no es para menos. San Facundo. Vamos para allá.
estamos llegando. ¿Veis aquel castaño que nos dice Ricardo allí? Donde está aquellas pintas blancas en la piedra. Allí debajo ya está el pozo de las ollas. O sea que ya nos queda muy poco. Oímos leyendas que hablan de Avalón, pensando que eran una ilusión. Celtas, ya llegamos al pozo de las ollas. Mirad qué maravilla. Mirad qué maravilla. De reinos de hadas que no tienen fin. Te dice la gente que todo es mentira. Otro puente aquí sobre el río Argutorio, que antes me parece que dije Argutorio, no, es Argu, con G, ¿vale? Mirad qué guapo. Aquí, y este valle todo, que empieza en San Facundo, se llama el Valle Real. Era una de las salidas a la meseta, porque aquí cuando, ya sabéis que los inviernos eran muchísimo más fríos que los de ahora, y nevaba mucho, y era una salida, cuando nevaba, pues bastante factible para salir a la meseta. Allí donde moran. Bueno, estamos caminando aquí sobre el lecho del río Argutorio que va por ahí, y aquí cuando hay crecida, pues ya veis que todo esto es territorio del río. Tenemos ahí otro puente, ya nos queda poco para acabar la ruta en San Facundo otra vez, donde la empezamos, y quedamos maravillados. No conocíamos el sitio ni el pueblo y es una auténtica maravilla, así que no perdáis la oportunidad de visitar San Facundo. Vamos a seguir. Castaños, no sé cuántos años tienen. Centenarios, o milenarios. Alucinante, qué castaños. Mirad, voy a poner así para que veáis la magnitud, a ver si lo puedo abrazar. Alucinante. Este tramo al lado del río con estos castaños. Y ponte a luchar y nunca te rindas, guerreras. Bueno, pues ya llegamos al final de este vídeo de buscar localizaciones para Videoclip Cornualla aquí en San Facundo, y ya veis lo que trae aquí. Cuando vengáis a San Facundo, disfruta de San Facundo sin coches. Si venís aquí, tenéis que dejar el coche en el aparcamiento que hay a la entrada del pueblo. No me meter el coche para adentro, para que no quede ningún celta mal y la liemos aquí en San Facundo. Ya sabéis, aparcamientos a la entrada y disfrutar del pueblo, de la tranquilidad y de la hermosura y belleza caminando, ¿vale? Bueno, mirad lo que trae aquí también, normas de seguridad para lo que ya sabéis, el coronavirus. El cartel que pusieron: te encuentras en un entorno natural mágico, relájate con su belleza, respira tranquilidad y goza con la ruta de senderismo sin renunciar a la distancia de seguridad y normas de higiene con los residentes frente a la COVID-19. ¿Vale? Y luego, lo último que nos despide el pueblo es el mismo cartel de San Facundo sin coches. Ha merecido la pena pasear por el pueblo, ¿verdad? Gracias por tu visita. Bueno, pues nada más, aquí acaba el vídeo de YouTube de las localizaciones del Videoclip de Cornualla. Agradezco que para seguir expandiendo nuestro imperio celta, tengo una mosca aquí, deis a me gusta, que os suscribáis al canal de Blas Rodrigo y que compartáis, ¿vale? Bueno, pues seguimos. Saludos celtas, somos indestructibles, somos celtas y esto merece doble trisquel, Este vídeo merece doble trisquel. Seguimos.